Bueno, respecto de las prácticas, el otro día entre los cortados, que me puse nerviosa, que había ruido, cuando terminé dije, qué clase horrible di, porque, no sé, estaba nerviosa, ahora me hice un aula nueva acá al fondo, chequeé que estuviera bien el internet, y bueno, digo, bueno, voy a volver a andar y a desandar lo que creo. No sé qué dicen ustedes, yo no me quedé conforme porque no era lo que quería que ustedes reflexionaran o no me salió como yo quería. La idea de entender, que les puse al principio, de entender y afrontar la crisis como profesionales, digamos, quería que trabajaran las cuestiones que tenemos que reflexionar para poder ingresar en el campo, digamos, de la práctica profesional, ¿no? Como, bueno, hablamos de las dimensiones de la crisis sanitaria, cómo la gente cambió las alteraciones en los patrones de movilidad. Nosotros decimos, bueno, hubo mucha gente el fin de semana, el turismo sigue funcionando perfecto, pero bueno, estamos hablando de turismo interno, turismo regional, turismo zonal, porque el turismo mundial está parado, ¿m? Parado. Los hoteles, la mayoría de las cadenas hoteleras que ocupan muchas personas están paradas. Es decir, que la pandemia sigue frenando lo que sería el desarrollo del turismo a nivel internacional, incluso fronterizo, lo que nos aportaba a nosotros turismo, y bueno, va a seguir detenido por un tiempo más. Bueno, la crisis económica también nos preocupa, porque si bien hemos trabajado todos, no sabemos si lo que cobramos, qué estamos cobrando, hemos perdido por ahí los parámetros, Sí. pero cuando vamos a hacer las compras o cuando vamos a pagar los impuestos o a pagar los empleados, no sabemos si están bien pagos, si ese sueldo les va a alcanzar cuando estamos hablando de 50, 60 mil pesos la canasta básica. Entonces, bueno, la dimensión de la crisis también es económica y se hace una cadena del cual tenemos que también prestar atención cómo se está conformando y cuál es, digamos, el resultado, ¿no es cierto?, de los beneficios. Y otra de las cosas, otra de las dimensiones que tenemos que analizar es el cambio de comportamiento de los turistas, si es que así lo han hecho, algunos sí, otros no, cómo va evolucionando las tres áreas que decimos nosotros, que hablamos de las necesidades, las motivaciones y la conducta de compra y de desempeño dentro de un destino. Esas cosas también las hablamos. Y bueno, las dimensiones de la crisis es importante porque a nosotros nos permite mirar un escenario y ver cómo va cambiando el escenario a medida que el turismo se pueda seguir desarrollando y no haya de vuelta interrupciones, por lo menos el turismo interno, y después veremos cómo se comporta el turismo internacional. Y bueno, y para eso tenemos tres cuestiones básicas que modulan el impacto de la crisis, que también el otro día hablamos sobre eso, que es la necesidad, sí o sí, de intervención pública. Si bien ya hemos analizado, tanto en primero como en segundo, los distintos sistemas turísticos y el rol del Estado, hoy por hoy vemos que se necesita la participación o la presencia del Estado, no solo para regular, como tenemos la regulación de las leyes, del funcionamiento del turismo, sino también para salvar, o como en las economías incluso más liberales, como, no sé, Alemania, que tiene el libre mercado, cómo ha intervenido el Estado para ayudar a las empresas cuando tuvieron que cerrar. Bueno, acá también hubo alguna suerte de salvataje para que las empresas no cierren, con el IFE, para los empleados, ¿cómo se llama el de los empleados? Ayúdame, Sonia. ATP.
ATP, bueno, es decir, que hoy por hoy necesitamos una intervención pública más presente por otras razones que vamos a ver ahora, y también necesitamos que las empresas tengan nuevos comportamientos frente a la crisis y, bueno, sepan adaptarse y trabajar por el diseño, digamos, innovador y la perpetuidad, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que modulan eso es la resiliencia de la sociedad, digamos, cómo la gente, la misma sociedad se va adaptando o no. Si la sociedad no se adapta, bueno, ahí necesitamos la intervención pública y también a las empresas privadas trabajando lo que sería la responsabilidad social, ¿no? También, bueno, decíamos que estas cuestiones para reactivar sobre todo el turismo internacional y el turismo nacional de largos destinos, nosotros tenemos una posición ventajosa porque estamos cerca del mayor principal centro emisor, pero no Sin duda. así, no sé, yo escuché gente que ha ido, no sé, a Bariloche o a Calafate o a destinos más lejos, que es un lamento, la hotelería es un lamento. Digamos, hay hoteles cerrados que no pudieron reabrir, digamos que trabajaban con grupos de estudiantes, etc. Eso es muy difícil poder llevarlo adelante si uno no lo analiza desde el mercado emisor y desde el mercado receptor, es decir, cómo se va a comportar, cómo vamos a trabajar lo que sería, digamos, tenemos que tener una visión sistémica de la crisis. ¿Mm? Y una multimirada hacia un lado y hacia el otro, porque podemos decir, bueno, ahora no hay restricciones, pero bueno, no habrá plata, si no hay plata, si hay problemas económicos, la gente no saldrá. O viceversa, la gente está con miedo por la pandemia y bueno, se producen cancelaciones, como tuvimos cancelaciones 2 o 3 días antes de Sí. ¿no? Fueron Qué mal fuertes. la pasé malísimamente. Hubo que ir a buscar hubo que ir a buscar los corajudos y bueno, así habrá pasado con muchos, aunque después, bueno, como el clima estaba lindo, otras cuestiones externas que Pero ayudan. viste que de repente con eso que pasó, con lo que se comunicó en los medios por parte del gobierno de la provincia, congeló, o sea, se congeló todo. Fue como que nos tiraron un manto de Claro, parate. sí, 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 Porque, bueno, por un lado yo lo veía bien, porque si no hubiésemos tenido un segundo carnaval, que fue un caos, pero por otra parte, bueno, al caerse reservas no tenía forma de recuperarlo rápido, ¿viste? claro, Acostumbrados a tener sí, ya reservado de un mes antes todas las cabañas, claro, no lo podía vender y no lo podíamos creer nosotros, que no se pudieran vender esas 2 cabañas. sí, sí, sí. Finalmente las vendimos, pero, o sea, es todo un aprendizaje, ¿no? Yo por un lado lo sufro y por otro lado lo agradezco, porque estamos viviendo, yo particularmente, un máster. Esto es un Es máster. un máster, tal cual, para todos, la verdad. Y bueno, también les decía que hay cosas que nosotros tenemos la ventaja de poseer o de tener una actitud reflexiva que nos lleva, por supuesto, al conocimiento. Y cuando hablamos del máster que vos decís en el conocimiento de la práctica, está bueno, porque a mí me pasa, volver sobre autores, que eso fue lo que yo hablamos de la sostenibilidad, hablamos de gobernanza, cuando el gobierno como parece que está para atrás, el provincial, o parece que no reaccionan a lo que está pasando. Y a mí me Es que gusta yo creo mucho leer la realidad, digamos, no criticarlo por criticar, sino saber qué es que, lo que pasa, qué es lo que pasó en el mundo. Y hay una cosa que es real. Sí, decime, Sonia, que te escucho. no, digo digamos, yo creo que la distancia enorme que hay entre la burocracia y los tiempos rápidos que vivimos, ¿no? Ujú. Creo que ese es el gran bache, que
la lentitud y el desfasaje que hay entre las teorías y las prácticas, porque Exacto. no se entiende, no se entiende que vayan tan atrás o tan desfasados con la realidad. Eh, tiene que tener una explicación, y supongo que es la burocracia, claramente, que tiene que pasar Claro. por tanto. Y en eso uno, como vos decías, o ustedes también lo hemos charlado en otras oportunidades, que la reacción rápida, digamos, sea de que estamos insertos en empresas o que estamos estudiando turismo o porque hemos trabajado en otra oportunidad en el sector público, ¿no? Del cual no solo se Aprende. gana mal, sino que se realiza poco. A uno lo llevan a pensar qué es lo que tenemos que hacer. Y siempre digo, está bueno en la práctica, creo que lo primero que tenemos que hacer desde el punto de vista profesional, nunca abandonar la observación. Eso se los recalco, digamos, andar con los ojos bien abiertos y reflotar la observación y la descripción. Son dos cosas importantes en la práctica que quiero que las anoten grande. Observación y descripción de lo que están observando. Pero para esas cosas necesitamos volver también a la teoría, para distinguirnos de el que, por ejemplo, del dueño de un hotel que hace años que tiene, o del burócrata que está ahí sentado porque ay, tiene una experiencia, es una genia del turismo, porque ha llenado el lago Genio, ha llenado las playas y en ese momento creció tal destino. Bueno, eh, tenemos que volver, digamos, a la observación y la descripción, pero siempre revisando las teorías. ¿Y qué hice yo este fin de semana? Yo, como no charlo mucho con los turistas en este momento de pandemia, trato de dejarlos tranquilos. Bueno, cuando tenés terminado todo, que entras a tu casa, me puse a leer, como les puse ahí a releer. Y saqué a dos personas, dos teóricos, que para yo los adoro, ustedes ya lo saben, que son Regina Sluter y Sergio Molina. Y Regina me prometió que lo va a digitalizar porque no lo tiene, pero tiene un libro que a lo mejor ya lo han visto o lo hemos visto, no sé si lo habremos visto cuando hicimos la parte 1 de turismo, pero ustedes no estuvieron todo, yo no estuve todo el tiempo con ustedes en primero. Que es Regina Sluter escribió un libro que se llama Del balneario al campo. Hizo como la historia, digamos, del turismo en la Argentina, pero lo importante de eso no es solamente reflotar la historia, sino cómo pasamos, digamos, del turismo casero, digamos, del turismo precario, al turismo masivo con los destinos más importantes, como son Bariloche, Mar del Plata, Colón, ¿no? Pasamos al turismo masivo y como ya a fines de los 90, en principios del 2000, creo que ese libro es de 2001, la gente empieza a redescubrir el campo. Y yo dije, wow, qué valor tiene esa relectura ahora de eso, ¿no? Y el valor de que la gente, de que con nosotros, por ejemplo, con mi alojamiento, compite cualquier alojamiento que esté en las afueras de, no sé, en Cañuelas, ¿no? Es así, a no ser porque nosotros tenemos otras atracciones como el río, pero bueno, si la gente viene y se queda acá porque le gustó y está adentro y tiene una pileta, ¿qué diferencia tiene de ir a, no sé, a una chacra de Cañuela, de Bransen, no sé, de Lobos, de alguno de esos lugares? No tiene ninguna, a excepción de que acá puedan hacer algunas cosas como ir al río, otras atracciones. Entonces, eso, digamos, la relectura del libro de Regina me lleva a que qué persona visionaria, digamos, de que la gente va a volver al campo de alguna manera. Muy incomprendida en sus tiempos también, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que, Hablaba chino, para muchos hablaba chino. claro, Ahora, ella en su modelo, como se dice, historiográfico, tuvo la visión.
Y eso es lo más importante en un profesional que rescatemos. Y otro que lo tengo acá, que no está digital tampoco, pero bueno, no importa porque yo se lo hice un resumen, que es uno de los libros de 2009, de los últimos de Sergio Molina, antes del posturismo, que habla de los fundamentos del nuevo turismo en la base industrial y de la fase industrial a la innovación. Y tiene unas cosas que digo, no puede ser que sea tan impresionante la visión de ese teórico, ¿no? Por eso, digo, es interesante revisar siempre los modelos de desarrollo y anotar cuáles son las certezas que tenemos, qué cosas nos ayudan a ver en la crisis para poder nosotros tomar decisiones, ¿no? Y una de ellas que encontré es que después de todas las crisis, por ejemplo, la guerra mundial, el turismo siempre ha salido más fortalecido, ¿no? Como que no va a haber un para atrás, parate y vuelta. Cuando se pueda viajar y haya libertad, el turismo va a salir más fortalecido. Esa sería una de las certezas, ¿no? Es importante también que sepamos y que lo difundamos en la comunidad, que el turismo también sigue siendo una fuente de renta y de generación de empleo rápido y genuino, al cual tenemos que revisar y reeditar, porque con las leyes laborales que tenemos y en las prácticas, digamos, no resulta para el empleado, sino que tiene un trabajo inestable, riesgoso. Entonces tenemos que revisar qué es lo que tenemos que reformar para que esto sí sea realidad, ¿no? Para que sea una fuente de renta y una fuente de empleo genuino, que necesite de capacitación, donde nosotros podamos no solo trabajar, sino trabajar en la parte de capacitación. Otra de las cuestiones es que seguirá apoyando el turismo siempre la diversificación. Es decir, necesitaremos más artesanos, más dulces, cosas más genuinas, nuevos emprendedores referidos a, no sé, por decirle algo, a gente que trabaje, no sé, en la confección de ropa blanca. Siempre, si sabemos armarlo, habrá apoyará rápidamente la diversificación de la actividad económica y social de una comunidad. Y otro de los puntos, otra de las certezas que tenemos para arrancar es que esto, que el turismo no sustituye a otras actividades. Pensamos que al principio sustituía, que los pescadores iban a dejar de pescar y se iban a dedicar al turismo, que la gente que se dedica a las actividades agrícolas las iba a abandonar y lo iba a hacer. Y por el contrario, esta crisis nos ha servido para pensar que el turismo no sustituye ni debería sustituir todo lo que tiene que ver con, no sé, las huertas, las empresas que tenemos en el entorno que ustedes mismos conocen, no sé, los pollos, la gallina, eso no debería sustituir, sino acoplarse. ¿Me siguen? ¿O voy hablando mucho? Quizás bueno, eso es más de economía que de otra cosa, ¿no? Pero cualquier industria que es como monopólica en una región termina siendo un peligro. Y el ejemplo podríamos decir Lievi, ¿no? y el turismo en Colón ahora en la pandemia visibilizó eso, el tener todos los huevos en la misma canasta, no. Claro. Por eso, pero bueno, digamos, no es malo diversificar siempre y cuando no mate una cosa, no mate la otra. No digas que para hacer, no sé, una empresa metalúrgica tengas que cerrar lo de turismo. Claro, complementaria en todo caso, ni siquiera complementaria o sostenibles entre ellas. Tal cual. Es todo un análisis económico, pero. Exacto. Pero bueno.
la lectura es fácil, es muy, muy fácil, ¿no? Nos quedamos sin turismo y casi nos morimos. Claro, Así de fácil. claro. Se terminaron los ídolos. Bueno, y dice, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros es asumir la complejidad. No es fácil el turismo, no es fácil analizar un sistema turístico que es abierto, ¿no? Y tenemos que trabajar para derribar esos prejuicios que operan en la cabeza de, de la misma sociedad, ¿no? Que estuvo a punto de rechazar olímpicamente el turismo como actividad económica, ¿no? De hecho, bueno, Casi lo logran. sí, casi lo logran. Las mayores críticas y prejuicios que tenemos, bueno, uno sería, digamos, crítica y prejuicios, son las dos cosas, ¿no? Si hacemos la crítica es para mejorar eso, ¿no? Eh, que, por ejemplo, el turismo termina con el medio ambiente, ¿no? Bueno, no sigamos tomando eso como algo taxativo, sino que tomemos medidas, digamos. Tenemos las reservas, pongamos gente para cuidar las reservas, usemos los instrumentos, las herramientas que el turismo nos dio, o que a los profesionales no nos da, como sería la capacidad de carga, analicemos todo lo que tiene que ver con la especulación urbanística, hay que limitar la cantidad de alojamientos. Bueno, muchachos, se arregla con una ley, se arregla con una norma, ¿no? Se arregla, digamos, con el ordenamiento urbano, como lo hacen, no sé, las farmacias. En algunos lugares no podés tener más de 2 farmacias o una farmacia cada tanto. Bueno, tratemos de analizar los prejuicios que hay sobre el desarrollo, la diferencia entre el desarrollo, crecimiento y desarrollo, y tratemos de ver cómo se redistribuye realmente el nivel de renta y empleo en una sociedad. Porque si no tenemos esos datos, cuantitativamente hablando, digamos, si no tenemos cómo se desarrollan, cómo se reparten eso, y bueno, difícilmente podamos, si no tenemos una crítica de eso, crítica no de criticar, de analizar, ¿no? Si no tenemos una crítica de eso, difícilmente podamos llevar adelante el turismo, ¿no? Y otra de las cosas que es importante es también, después le voy a decir a una observación que hizo recién Sonia, referido a la burocracia, pero bueno, esto es otra cosa, que la burocracia no aprende, que es administrar los riesgos, y nosotros lo tenemos que aprender, porque lo tenemos que aprender para las empresas que manejemos, o los emprendimientos que desarrollemos, o asesoremos, ¿no? Para cualquiera de esas cosas tenemos que aprender a administrar los riesgos. Los riesgos, acá es donde quiero volver al 2009, y en la última hoja que tiene el libro, dice Molina, dice, administración de los riesgos en turismo. El turismo tiene una dependencia sistémica de las condiciones y dinámicas del mercado y del entorno de este. Como hablamos de las empresas, hablamos de los destinos también, ¿no? También depende del comportamiento de fenómenos políticos y vinculados a la naturaleza, que desatados pueden infligir serios daños en la actividad, comunas como las nuestras, destinos como los nuestros, que están acostumbrados a sufrir, digamos, la crecida del río, la bajada del río, la excesiva lluvia o la excesiva sequía, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, como en Córdoba, que se pueden llegar a quedar sin agua en los ríos para la época de turismo, realmente todavía no hemos planteado cómo los administramos esos riesgos para el turismo, ¿no? Hay cosas que no podemos hacer que el río baje, no podemos hacer que llueva para que los ríos de Córdoba se llenen o no se llenen tanto, pero sí podemos administrar los riesgos para el turismo. Dice, en tal sentido, el turismo está sujeto a una serie de situaciones que generan incertidumbres
y que están fuera de su control. El turismo se desenvuelve en un escenario donde es imposible eliminar los riesgos. Imposible. Sin embargo, los riesgos que enfrentan pueden ser controlados en sus consecuencias a través de estrategias y acciones de la administración de los riesgos. Para ello existen diversos instrumentos que se orientan a aumentar las capacidades y habilidades para manejar sus efectos y para prever su probable manifestación. En ese caso tenemos una herramienta importante que se llama, dice él, planificación estratégica. Y nombra los riesgos. Fíjense que, bueno, por ejemplo, en otros lugares, atentados terroristas, narcotráfico, desastres naturales, conflictos políticos internos e internacionales, contaminación ambiental, diferentes formas de delincuencia. No nombra una pandemia porque no estaba en la cabeza, ¿no? Pero sí habla de la necesidad de los riesgos y también lo ha hecho la Organización Mundial de Turismo ya en 1998, 99, dando pautas para la administración de los riesgos. Dice, a diferencia de problemas de imagen, ¿no?, de un destino, los riesgos enumerados obedecen a una problemática de alcance y profundidad comparativamente mayores. Entonces merecen ser reconocidos, mayores que lo que sería la creación de la imagen, ¿no? ¿Cómo se llama el libro, Mariana? Ahí en la clase yo se los puse, no les puse el libro porque no lo tengo digitalizado, lo debería hacer. Fundamentos del nuevo turismo, de la fase industrial a la innovación. Yo hacía rato que no lo leí, es de 2009. Y tiene alguna otra cosa interesante. A ver, qué era, lo había marcado, pero bueno, seguro que la clase me va a llevar a que ustedes lo revisen. Es un libro de teoría, pero bueno, en la práctica da muchos disparadores para que ustedes lo piensen. En esto era. Nuevas realidades y nuevas formas de hacer, que lo tengo acá para decirles. Dice, el turismo de este siglo XX, XXI, requiere solucionar los conflictos que ha dejado tras de sí el modelo tradicional de la industria turística, enfrentándolo de manera constructiva y con una amplia participación de todos los involucrados. Bueno, habla de distintas estrategias y dice, de lo que les decía el otro día de la política turística, dice, cualquier política turística orientada al incrementalismo, es decir, al aumento del número de habitaciones hoteleras y de turismo, es todo lo contrario a la innovación. Porque eso está dirigido a no perdurar. Eso me llamó la atención poderosamente. Pensé, por ejemplo, en Bariloche y pensé en la cantidad de hoteles que están hechos, en inversiones donde solo van chicos egresados, ¿no? Pensé en eso. Dice, si nosotros revisamos los planes y programas de desarrollo del sector, se advertirá que justamente el criterio incrementalista es el que dirige y condiciona todas las decisiones políticas. En este caso, las decisiones políticas están en manos de la burocracia, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la realidad y encontrar nuevas formas de hacer. Y bueno, de eso está ligado lo que sería la reestructuración, como empecé la clase, de la gobernanza, la revisión de lo que es sustentabilidad, ¿no? Y reducir el riesgo, ¿no?, que eso conlleva. ¿Y qué significa eso del turismo masivo? Bueno, el último punto que leíste, según vos. El incremento, o sea, va en contra de la masificación, va en contra de la innovación. Es una definición que dio clara, y es cierto. Digamos, ¿cómo? Tiene que ver con que el crecimiento tiene que ser de calidad, más en la calidad que en la cantidad, seguramente. ¿O no? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y la calidad es lo que veníamos hablando,
el otro día era básicamente que la calidad tiene que ver con una cadena de valor. No alcanza con que yo tenga ni siquiera un destino, porque si hay una región tiene que estar todo ligado. No alcanza con que yo tenga una empresa de calidad y registrada con la calidad si el destino no te acompaña, si no te acompaña la calidad en los recursos naturales, como decíamos, hablamos siempre, ¿no es cierto?, del río, de la calidad del río, de la calidad de los espacios abiertos, de las plazas, de la circulación en las calles, digamos, es todo, ¿no? Sí. Estructura, infraestructura, todo. Claro, todo, todo. Entonces, hay una cosa, ahora, bueno, no me quiero adelantar para no mezclar las filminas, pero bueno, el discurso de la sostenibilidad tiene que dejar de ser un discurso para pasar a ser algo concreto. Y no solo en el sector público, sino también en el sector privado, digamos, cómo el sector privado, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje empiezan a ser más sostenibles, no solo referido a la cultura, al ambiente, sino a la sostenibilidad económica, a la sostenibilidad del empleo y a la sostenibilidad del bienestar de un destino turístico. ¿Se entiende? Sea un destino puntual, como puede ser Colón, o sea un destino turístico como Argentina, por decirlo de otra manera, ¿no? Eso tiene que dejar de ser un discurso para ir a la acción concreta. Creo que en eso es lo que concuerda, lo que quiere decir, creo que es lo que quiere decir eh, Sergio Molina al referirse a eso, ¿no? A cómo, y bueno, también Regina Luther en una forma más indirecta, pero bueno, como pasar del turismo masivo a un turismo más sostenible, más armónico y más durable durante todo el año, sobre todo en los lugares que permiten, como el nuestro, tener turismo todo el año sostenido y fluido sin necesidad de tener que crecer más. Es decir, yo Claro. quiero tener un negocio sostenible sin necesidad de tener 50 departamentos, ¿se entiende? Y es decir, que podría ser 50 departamentos y trabajar enero y febrero. Pero bueno, cuál es la cuestión de tener la gente desempleada y no tener mayor afluencia? No nos hemos puesto a pensar en eso, creo, y deberíamos hacerlo. Necesitamos, como dice, una nueva realidad. Es lo que tenemos que pensar en los destinos desde una nueva realidad, no de la nueva normalidad. Una nueva realidad, algo que nos está interpelando ya ahora. Una ciudad saludable. ¿De qué es saludable? ¿Sí? ¿Cuándo es saludable una sociedad? Una ciudad, un destino. Dice, ¿cuándo prima el modelo de convivencia? No puede ser una ciudad saludable o un destino saludable si nosotros no somos capaces de aceptar al turismo, como pasó, ¿no? Si Que no eso fue tenemos una organización, no sé, de formas sanitarias de atender al turista, ahora hemos mejorado, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que nos puso en situación, digamos, la pandemia no vino y se produjo la crisis. La pandemia puso al desnudo la crisis que tenemos nosotros en todas las áreas, pero bueno, sobre todo de lo que estamos hablando, ¿no? De turismo, ¿no? Entonces, vamos necesitando una nueva ciudad, vamos necesitando un nuevo destino con un nuevo escenario y bueno, y nosotros tenemos que aprender desde la práctica y con la teoría a describir la ciudad. Esa descripción es como un acto como filosófico, político, que nos pone en un punto de partida. No tenemos que tener miedo a decir lo que vemos. No lo tenemos nosotros, pero bueno, tendríamos que hacerlo consciente en toda la ciudad, en toda la ¿Cómo comunidad. viene el segundo año, Mariana? ¿Cómo? Segundo año, ¿están todos cursando?
Sí, todos los que estaban, sí, los 7, 8, 9, no sé cuántos son, 11. Sí, en la virtualidad están todos, sí. Sí, sí, vienen bien. Aún no los corregí yo estos días porque les di tarea bastante y tuvieron para leer. Y mañana me levanto temprano a corregirlo. ¿Y los profesores de ellos están más presentes que los nuestros o no? ¿O tienen los mismos Ni problemas? idea, chicos, estoy aislada. Bueno, Yo y recurso con ellos, turismo accesible y es presencial, ah, está bien. pero no todos, o sea, porque hay chicos de riesgo también, o sea, no van todos. Claro, sí, hay gente que no va, sabía eso. Así que Bueno, así termino con esto y saco la grabación, después conversamos un cachito si quieren. Bueno, en este caso, Molina habla de los retos para el turismo. Esto fue en 2009, por eso se le puse la fecha grande. Y vean que nosotros también tendríamos que revisar eso, que el turismo es un derecho y una necesidad para todos. Es decir, cuando hablamos practicar turismo y dedicarnos al trabajo para los turistas, tenemos que reconocer que es un derecho y una necesidad para todos. Eso está claro. Por eso nadie debería rechazar al turismo, porque como te gusta pasear, bueno, al turista también le gusta venir a nuestra zona. Dice, debe ser impulsado como una actividad socialmente incluyente, es decir, está incluido toda la comunidad, ¿sí? Debe tener normas, por eso nuestra carrera tiene una materia específica de accesibilidad, pero también, digamos, no solo accesibilidad para gente minusválida, sino para gente que tiene bajos recursos, para el desarrollo del turismo social, para los que tienen mayor tiempo libre, como jubilados y niños de escuela, ¿sí? Dice otra, las empresas y organizaciones deben asumir la responsabilidad social. Se terminó eso en la pandemia, sobre todo, se terminó eso de que las empresas turísticas no se hagan cargo de la comunidad donde viven, de formar a sus trabajadores, de no contaminar, de colaborar, contribuir con el desarrollo de productos de calidad, etc. Es decir, asumir la responsabilidad social también por parte de la empresa. Nosotros cuando nos paramos como profesionales, nos paramos no solo a observar, analizar y criticar al Estado, sino también a observar, analizar y criticar a las empresas prestadoras del servicio, porque eso nos va a ayudar, también es una fuente de trabajo para nosotros. Y bueno, después dice, el turismo se basa en la integración de redes de calidad y asociativismo, eso también no es novedad para nosotros, pero debemos reflotarlo, ¿sí? desde la realidad y no hacerlo simulacro de que nos importa la asociatividad. Bueno, estructurar nuevos contenidos en la comunicación estratégica. No podemos seguir, como les decía hoy, vender humo, humo que no hay. Tenemos que vender realidad y desarrollar una comunicación estratégica quiere decir no solo convencer al turista, sino convencer a los clientes internos, que son los de nuestra comunidad, sobre los beneficios del turismo. Hace falta una gran concientización de lo que viene. Otra de las verdades reveladas ahora es que el capital humano sigue siendo el principal activo del turismo. Por eso no es el edificio, no es ni siquiera la tecnología. El capital humano sigue siendo lo más importante que tenemos para el desarrollo del turismo. Y el turismo existe, dice Molina, lo mejor que dice y más maravilloso, que el turismo existe para mejorar el bienestar de los residentes y no para otra cosa. ¿Se entiende? Queda claro, el turismo existe para eso, para mejorarnos la calidad de vida, no para empeorarnos. No para que no haya agua potable por el crecimiento, no para que no haya calle buena, servicio de salud, servicios sanitarios para el poblador. Digamos, el turismo existe como llamarle industria, si quieren mal llamada, pero para beneficio de la comunidad residente.
Y pensando en el desarrollo, la importancia de lo que sería la planificación estratégica y la gestión de esa planificación, porque si dejamos las cosas, las ideas, en el marco del relato, tampoco sirve. Entonces, lo importante es concretar a través de la gestión para el cual nos estamos formando. Así que en los plazos tenemos una mirada, tenemos plazos y mirada estratégica, ¿no? En lo urgente sería, bueno, mantener la liquidez de las empresas y el empleo. Eso creo que sería lo más importante ahora, ¿no? Pensar en eso, en el desarrollo del turismo, más que nada en el nacional, en las grandes cadenas hoteleras, en el internacional. Bueno, después en la parte de mediano plazo necesitamos seguir con la modernización, con la innovación pública, sobre todo en espacios verdes, en desarrollar nuevos paisajes para la ciudad, que eso ayuda a la comunidad y también al desarrollo del turismo, es decir, el avance de los paisajes renovados, la revalorización de los espacios verdes que tenemos. Bueno, generar nuevos empleos, más empleos de calidad y seguir trabajando en la colaboración pública o privada y, bueno, por supuesto, la información. Y en el largo plazo, planes para un nicho. Tenemos que saber, tener esa mirada estratégica para saber lo que vendrá. Lo mismo que hacían Regina Sluter o que hace Sergio Molina, que hacía, de tener esa mirada porque han estudiado, porque tienen la teoría y son capaces de ver cómo se mejora la cadena de valor y cómo será el turismo que vendrá, cuáles pueden ser los posibles nichos, pero para eso hay que investigar y desarrollar. ¿Mm? Eso es fundamental. Bueno, me parece que ya me fui de tiempo o vengo. No quiero pasarme. No, voy a dejar ahí.